y gracias a los organizadores por la invitación. Em, Primero que todo, pues como ven acá, vengo en nombre de Movilizatorio. Quisiera hacerles unas preguntas cortas como para volver esto un poquito dinámico y que la energía todavía siga en pie. Entonces, levanten la mano, por favor, quienes han tardado más de una hora en un trancón en Bogotá. Ok, listo. Ahora levanten la mano quienes han subido a Monserrate y han visto la ciudad totalmente gris, no por la lluvia, sino por la contaminación del aire. Ok, bastantes personas han ido a Monserrate. Y por último, levanten la mano quienes ocasionalmente usan la bicicleta para transportarse, no recreativamente. Ok, gracias. Un par de manos levantadas. Listo, entonces con eso en mente, pues quisiera empezar imaginándonos una historia. Así se ve una mañana típica en Bogotá, ¿no? Llena de mucho tráfico y muchas veces de polución, ¿cierto? Entonces, imagínense una mujer que quiere ir al trabajo pues todos los días y está buscando el mejor medio de transporte para hacerlo, ¿no? Entonces, esta mujer empieza a pensar qué opciones tiene. Un carro, pero es muy costoso, igual va a pasar horas de su vida en ese trancón que todas y todos hemos vivido acá alguna vez y tener altos costos por parqueaderos, entre otras cosas. Transporte público lo ve como una buena alternativa, pero de pronto va a haber mucha congestión dentro de los vehículos, puede sufrir acoso, que es común en nuestras ciudades, y aún así no está muy bien conectado en ocasiones. Entonces al final dice, bueno, voy a utilizar una bicicleta porque no me demoró más de media hora, es una distancia de unos 6 7 kilómetros, entonces me voy a ir por la bicicleta, es barato, hago ejercicio, me da calidad de vida. Entonces se va por esa alternativa y pues sus mañanas y sus tardes empiezan a verse así, ¿no? Pero no todo es color de rosa. Lo hace y en cierta medida es el mejor medio de transporte que encontró para su situación específica, no para todo el mundo, pero empieza a ver que se expone a condiciones de seguridad tanto personal como vial, que la infraestructura no está muy bien conectada tampoco, aunque es muy extensa en ciudades como Bogotá, como lo sabemos que tiene la cicloinfraestructura más grande de toda Latinoamérica, pero aún así tiene inconvenientes. Cuando llega a su empresa, igual llega bastante acalorada y no encuentra dónde dejar la ropa que lleva para poderse cambiar, no tiene un parqueadero dentro de la empresa, entonces le toca parquear eh, 2 cuadras antes, entonces gasta tiempo, gasta dinero igual en el parqueadero para poderla dejar segura. Entonces todavía sigue teniendo algunas dificultades, ¿no? Y ella empieza a pensar, necesitamos hacer algo al respecto, pero ¿qué puedo hacer yo sola con esta situación? Y encuentra una iniciativa ciudadana, una plataforma que le ofrece una voz común para llegar a otras instancias, para llegar a tomadores de decisión locales y decirles, esto es lo que necesitamos. Encuentra una plataforma para aprender ciertas cosas que necesita saber. Si se pincha, no se queda congelada exponiéndose a peligro, sino ya sabe cómo despincharse. Encuentra videos educativos que le dicen cómo asegurar su bicicleta para que no se la roben y encuentra una plataforma también para poder ir a su empresa y decirles, tenemos estas necesidades, no solamente yo quiero empezar a venir en bicicleta a la empresa, sino hay estas 30 personas más que también lo harían si contamos entonces con los lockers, si contamos con duchas, con un parqueadero seguro y gratuito o por lo menos económico, ¿no? Entonces, toda esta historia, ¿por qué se las estoy contando? Muchas veces movilizatorio, y creo que este no es el mejor ejemplo para que eso no pase, se asocia con movilidad. Sí tenemos un proyecto específico para promover la movilidad sostenible, pero en realidad movilizatorio viene de movilización y laboratorio. Esto se concibió hace 9 años como un laboratorio de participación ciudadana que lo que busca es llevar las voces comunitarias y ciudadanas a espacios de toma de decisión. Entonces, ¿cuál es nuestra premisa principal? Esta, llevar las voces de las comunidades y de la ciudadanía a espacios de conversación, ojalá de toma de decisión, por supuesto, para promover la justicia social y ambiental. Esa es nuestra premisa y esa ha sido la premisa a lo largo de todos estos años.
Y con base en esa premisa, aquí tenemos 3 acciones claves, pero voy a hablar en realidad de 3 grandes cosas que conectan con esto, pero no es necesariamente lo que está aquí plasmado en la diapositiva, y una es la articulación. Creo que hoy muchos de los brillantes paneles que hemos tenido han hablado justamente de cómo las alianzas, la conexión entre actores diferentes de diversos sectores es clave. Esa es una de las cosas que hacemos. Lo otro es comunicación estratégica. Es necesario visibilizar las voces que han sido excluidas en la historia y que paradójicamente tienen todo el conocimiento, la experiencia para hablar de un tema y proponer soluciones. Y incidencia política. Eso es básicamente en lo que trabajamos y de la mano también, por supuesto, de fortalecimiento de capacidades en estos temas, en incidencia, en vocería, en comunicaciones. Particularmente tenemos una agenda de justicia socioambiental y aquí hemos trabajado sobre todo en 4 temas principales. Uno es una transición energética responsable, con garantías, con los pasos adecuados y justa, por supuesto. Entonces hay varios proyectos que tenemos con sector privado, con trabajadores, con sindicatos, incluso del sector carbón, con comunidades territoriales, entre otros. Trabajamos también con ecosistemas terrestres y bosques, particularmente lo que hacemos aquí es trabajar con comunidades locales e indígenas alrededor del mundo, que como les mencionaba en la diapositiva anterior, son quienes más sufren las consecuencias de la deforestación, de los incendios en los bosques, y son quienes más saben cómo solucionarlo, pero históricamente pues quedan relegados de las conversaciones. Esto mismo sucede con esa 4ª línea que hay ahí. Trabajamos con comunidades de pesca artesanal que saben cómo hacer pesca sostenible en los océanos. Y por último, que tiene que ver con el ejemplo que les mencionaba al principio, trabajamos con el tema de movilidad limpia y activa. Por ejemplo, promovemos la bicicleta pues como vehículo que ayuda justamente a impulsar una mejor calidad del aire. Aquí hay algunas fotografías de esos proyectos que les estábamos mencionando. Tienen nombres creativos, entonces un asiento en la mesa tiene que ver con el proyecto que tenemos en océanos y con comunidades de pesca, hablando justamente de que estas comunidades necesitan un asiento en la mesa de toma de decisión. Metamorfosis, que es nuestro proyecto de transición energética. Guardianes del Mañana, que tiene que ver con comunidades indígenas y locales. Y Métele Pedal, que es el que tenemos sobre movilidad sostenible y calidad del aire. Aquí solamente queremos mostrar 5 momentos inspiradores y que nos hacen seguir creyendo que el cambio es posible y que creo que como muchas de las organizaciones que están acá, por eso trabajamos. Este fue un momento en la COP del 2021 en donde por primera vez una mujer lideresa indígena tuvo la oportunidad de dar un discurso en frente de tomadores de decisión en la COP. Históricamente, la conferencia de las partes ha sido un evento importantísimo para la toma de decisiones, pero que ha excluido mucho a las comunidades. Desde la parte logística hasta los espacios como tal de toma de decisión se excluyen. Cuando una lideresa indígena joven llega allá, necesita traducción porque no habla el mismo idioma que la mayoría de personas, necesita entender cómo funcionan los espacios, desplazarse de un pabellón a otro, y desde solamente esos pequeños detalles estos espacios son excluyentes. Necesita fortalecer sus capacidades para dar un discurso. Entonces, un poco eso es en lo que trabajamos, en dar ese acompañamiento, no solamente desde lo más grande, que es fortalecer la capacidad de dar discursos, sino tener esa empatía de pensar qué necesita una persona para llegar a esos espacios y, por supuesto, explotar todo su potencial en esos espacios con su voz. Otro ejemplo parecido fue cuando la primera delegación de comunidades de pesca asistió a la cumbre de océanos de las Naciones Unidas bajo estas características. Son voces que no son escuchadas, pero tienen una riqueza de conocimiento ancestral, de experiencia inmensa, que debería ser parte de las propuestas, de las decisiones que se toman frente a cómo se cuidan los océanos. Uno más local es cómo logramos con una iniciativa compuesta de más de 60 grupos ciudadanos, específicamente grupos ciclistas, colectivos ciclistas, que en Colombia tenemos bastantes, logramos incidir en los planes locales de Cali, Montería y Bogotá
para que hubiese más infraestructura ciclista, más cicloparqueaderos, medición de calidad del aire, entre otras cosas. Otro más, cuando se ratificó el acuerdo de Escazú en Colombia, la emergencia climática en Bogotá, hicimos parte, por supuesto, estos grandes logros que les estamos mostrando vienen de esa gran acción colectiva que buscamos promover. Y por último, la conformación de la bancada de transición energética en el Consejo de Montería, en un entorno en donde sabemos que este gobierno ha venido promoviendo muchísimo y que se ha visto como la gran bandera, de hecho, la transición energética, pero cuando vamos a lo local, no hay esa conexión en donde en lo local se están promoviendo este tipo de cosas. Por eso este es un logro tan importante, poder conectar lo nacional con las iniciativas locales y que los gobiernos locales también tengan herramientas para este tipo de logros. Y por último, que para mí es lo más importante de la charla, que no es tanto hablar de nosotros, sino dejar con humildad, por supuesto, algunos tips y recomendaciones, pensándonos en qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer las organizaciones para continuar promoviendo la justicia socioambiental. Tenemos estas 5 recomendaciones. La primera puede sonar a frase de cajón, pero el cambio empieza por casa, ¿no? Entonces lo importante es pensar qué está haciendo cada una de nuestras organizaciones, incluso muchas veces no hacia afuera, sino dentro del mismo ecosistema de la organización. ¿Qué estamos haciendo con nuestros empleados y empleadas? ¿Qué estamos haciendo con nuestros clientes, proveedores? En fin, por ejemplo, aquí pensar si tenemos paneles solares, eso podría tener un impacto positivo para la misma organización, o lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Un ciclo parqueadero puede cambiar muchas cosas, entonces ese cambio puede empezar por ahí. Otro tema, las narrativas pueden transformar tanto o más como las grandes políticas, ¿no? Entonces, pensar en cómo estamos comunicando lo que estamos logrando, el impacto que estamos teniendo, que queremos conseguir, es muy importante. Se ha dicho mucho que una historia a veces vende más que un cuadro de Excel o que un gran dato, y por eso quise empezar esta corta charla hablando de una historia. Lo tercero, esta mañana decían que el sector privado pues no es el único actor del que debe depender el cambio, y eso es, pues estoy totalmente de acuerdo. En Movilizatorio estamos de acuerdo, y además la única forma en la que el sector privado puede impulsar el cambio no es la inversión económica, hablando únicamente. Podemos pensar que en efecto el sector privado juega un papel muy importante, pero también puede jugarlo de otras formas. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad que está promoviendo paneles solares, que tiene un proyecto de producir energía con paneles solares. ¿Qué necesita esa comunidad? Probablemente necesita inversión privada, pero también necesita aprender de alguien que ya tiene la experiencia de montar un emprendimiento, un negocio, que le puede enseñar mucho. También necesita visibilidad. Entonces, pensar, por ejemplo, en una alianza con el sector privado para apalancar esa visibilidad y ese músculo que necesita para dar ese paso de crecer, eso es muy importante. Hay muchas otras formas en las que el sector privado puede apoyar el cambio. Cuarto, la apuesta ambiental trae consigo beneficios tangibles. Podemos pensar en muchos beneficios distintos. Por supuesto, un beneficio clave es el ambiental, pero hay otros además de este. Entonces, el impacto que puede tener apostarle lo ambiental tiene que ver también con un ecosistema de la organización más saludable, con más bienestar. Vuelvo al ejemplo de los lockers, los cicloparqueaderos. Pensemos qué impacto estamos generando en nuestra empresa si dejamos un lugar seguro para que quienes quieren movilizarse en bicicleta lo hagan con tranquilidad y sepan que no tienen que asumir el costo del parqueadero, o no tienen que estar preocupándose porque les van a robar pues, su principal vehículo de transporte. También tiene beneficios tangibles en términos económicos, por supuesto, con el ejemplo que dábamos del tema de los paneles solares. Quizás no a corto plazo, pero hacia un mediano y largo plazo, esto va a generar retribuciones económicas, beneficios tributarios, entre otras cosas. Y por último, invitarles a pensar la ciudadanía no como un riesgo a gestionar, sino como un activo estratégico. Y aquí es muy importante el papel que puede tener el sector privado en fomentar diálogo multiactor. Creo que hoy se ha hablado mucho de eso y es un mensaje que siempre será importante. Poder dialogar con el sector público, con medios de comunicación, con comunidades territoriales, con liderazgos ciudadanos, siempre va a ser clave, y pues podemos poner ese granito de arena para que esos diálogos se concreten.
Ya para terminar, entonces pues les dejamos esta pregunta de reflexión. ¿Qué más podemos hacer desde nuestras organizaciones en la búsqueda de un mundo social y ambientalmente más justo? Y en camino a eso, les hacemos una pequeña invitación para arrancar. Este código QR lleva a un diagnóstico interactivo de la movilidad activa en las organizaciones. ¿Qué tanto se está promoviendo la movilidad activa en cada una de sus organizaciones en términos de infraestructura, pero también justamente de diagnóstico de cómo se están moviendo las personas, también en términos de qué tanto se hace, por ejemplo, grupos de rutas ciudadanas al terminar la jornada para que las personas se vayan acompañadas caminando o en bicicleta y se sientan más seguras haciéndolo. Entonces, bueno, es una invitación chiquita, van a encontrar un diagnóstico gráficamente muy bonito que pueden llevar a las personas que se encarguen de esto en cada una de esas organizaciones. Y con esto cierro y nada, muchísimas gracias por la atención plena y este espacio.